La tarde del 29 de abril de 1989 el centro de Aguascalientes parecía arder, no por el calor, sino por la multitud. La Feria Nacional de San Marcos alcanzaba su punto máximo. Calles abarrotadas de turistas, aromas dulces escapando de los puestos, música norteña resonando entre las bocinas de los escenarios y una sensación colectiva de euforia lo impregnaban todo. Era imposible caminar sin sentir el roce de otros cuerpos, el bullicio, las carcajadas, las luces de colores que parecían no extinguirse nunca. En medio de aquella vorágine se encontraba el área ganadera, un espacio más sobrio pero igual de concurrido, donde carpas y corrales exhibían lo mejor de la región, reces de concurso, sementales, caballos de exposición. Ahí, entre polvo, olor a heno fresco y mugidos que se mezclaban con la música de fondo, caminaba María del Carmen Roldán Ávila, conocida por todos como Maca. Una mujer de 34 años con presencia imponente, de esas que al entrar en un lugar marcan diferencia sin necesidad de levantar la voz. Maca no era solo ganadera. Era heredera de una tradición. Su padre, Fermín Roldán, había sido un hombre de carácter férreo, respetado en el mundo de los toros y el campo. Aunque ya retirado, su nombre todavía tenía peso, y ella lo llevaba como bandera, con un hierro familiar que representaba no solo su linaje, sino una forma de entender la vida. Pero Maca tenía además otra visión, moderna, detallista, exigente, más rigurosa con los procesos y la administración. Esa noche había acudido al recinto para supervisar la revisión de los animales que competirían en los concursos. Quienes la conocían decían que lucía algo inquieta, que había hecho varias llamadas desde la oficina del jurado y discutido con algunos empleados. Testigos la vieron moverse de un corral a otro, anotando detalles, revisando papeles, levantando la voz cuando algo no le cuadraba. Maca no era de las que se callaban. El reloj se acercaba a las 8 de la noche. El sol descendía lento, bañando el recinto con tonos dorados que parecían prenderse en el polvo levantado por las botas y el movimiento de la multitud. Fue en ese preciso momento cuando la línea del tiempo se fracturó. Su camioneta permanecía estacionada con el seguro puesto, pero nadie más volvió a verla. No hubo gritos, ni carreras, ni testigos confiables. Simplemente, desapareció. La primera en notar la ausencia fue la gente de su equipo. Un ayudante comentó que no regresó al módulo de pesaje. Un juez dijo haberla visto minutos antes cerca del corral 19, discutiendo con alguien, aunque no pudo precisar con quién. Después, la nada. Cuando la familia se enteró, el desconcierto fue inmediato. Esa noche la policía local acudió al recinto ferial. Revisaron establos, baños, bodegas, pasillos oscuros entre carpas. Nada. Su camioneta estaba ahí, cerrada, con su bolso dentro. Faltaba la llave de encendido, tampoco estaba su celular de los grandes y pesados de aquella época, ni su sombrero vaquero. Ese sombrero era casi un emblema personal, de ala ancha, con una banda trenzada y una medalla antigua de San Benito que todos recordaban. El caso, como solía ocurrir entonces, fue tomado a la ligera. Durante las primeras 24 horas se catalogó como desaparición voluntaria. Tal vez se había ido por decisión propia, insinuaban algunos. Solo cuando la familia insistió con fuerza al día siguiente se abrió una carpeta formal bajo sospecha de desaparición. Mientras tanto, la feria continuaba como si nada. Fuegos artificiales estallaban en el cielo, cabalgatas cruzaban el centro de la ciudad, los puestos de comida no paraban de vender. La voz de Maca, su ausencia, se diluía entre el ruido de las bocinas y los anuncios festivos. Fermín, su padre, fue visto recorriendo los establos esa misma tarde, con los ojos rojos, preguntando en voz baja a cada conocido si habían visto a su hija. Nadie respondía con certeza. Algunos evitaban la mirada, otros fingían no escuchar. El silencio comenzaba a cubrirlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino para los Roldán. Movilizaron contactos, contrataron investigadores privados, revisaron carreteras secundarias, hospitales, morgues. La fotografía de Maca, camisa blanca impecable, pañuelo rojo al cuello, cabello trenzado y mirada firme, fue distribuida en gasolineras, pegada en postes, radiodifundida en emisoras locales. Se ofreció una recompensa. Pero ninguna pista era sólida. Ningún testimonio confiable. La prensa apenas mencionó el hecho.
Un recuadro pequeño en un periódico local. Se busca a joven ganadera desaparecida durante la feria de San Marcos. Nada más. No ocupaba titulares, no alteraba la fiesta. Para muchos era apenas un rumor entre tanto bullicio. Sin embargo, para la familia, aquello era una herida abierta. El expediente policial, marcado con el número 1129/89, pronto empezó a llenarse de polvo en los sótanos de la Procuraduría. Para las autoridades, sin pruebas directas ni testigos firmes, no había más que esperar. Algunos murmuraban de deudas en el rancho, otros insinuaban relaciones clandestinas. Nada de eso tenía sustento real, pero bastó para que el caso fuera relegado. La feria seguía su curso, brillante y ruidosa, mientras la historia de Maca comenzaba a desvanecerse en los rincones del olvido institucional. Pero su familia, especialmente su hermana menor Aurora, se juró que no permitiría que la ausencia quedara enterrada bajo el polvo de la indiferencia. Lo que nadie sabía era que la verdad dormía bajo capas de silencio, aguardando 17 años para salir a la luz de la manera más inesperada. El tiempo avanzó como una marea implacable. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la ausencia de Maca comenzó a desdibujarse en la memoria colectiva. Lo que para la familia era dolor constante, para la feria era apenas un rumor lejano. Los fuegos artificiales habían apagado cualquier eco, y el expediente 1129/89 quedó arrumbado en los sótanos húmedos de la Procuraduría. La investigación oficial se enfrió con rapidez. Sin testigos firmes, sin pruebas materiales, las autoridades hablaron de fuga voluntaria, de problemas financieros, de un romance clandestino. Cada versión parecía un intento de culpar a la propia víctima. Sin embargo, las cuentas del rancho estaban en orden, y quienes conocían a Maca sabían que no habría dejado atrás su vida de manera súbita. El padre, Fermín Roldán, se aferraba a la esperanza con una mezcla de furia y desesperación. Recorrió morgues, clínicas, carreteras secundarias. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas, buscó en cada rincón del estado. Se le veía caminar con paso lento, preguntando a conocidos, implorando respuestas que nunca llegaban. Con los años, su salud se deterioró, pero nunca dejó de colocar cada abril una cinta negra en la entrada del rancho, símbolo de duelo y resistencia. La prensa local, ocupada en cubrir los éxitos de la feria y los anuncios oficiales, relegó la desaparición de Maca a columnas marginales. Una fotografía en blanco y negro, un par de líneas, y nada más. El silencio institucional era tan pesado como el polvo que cubría el expediente. Los 90 trajeron consigo cambios en la política, nuevas caras en la Procuraduría, reformas en el papel, pero el caso seguía congelado. Para las autoridades era un archivo pendiente, para la familia, una herida abierta. La muerte de Fermín en 1999 marcó un quiebre. En su testamento dejó instrucciones claras: el rancho no debía venderse, el hierro ganadero debía preservarse, y cada 29 de abril se debía recordar a Maca con un listón negro en la entrada. Falleció sin respuestas, con la mirada fija en un vacío que nadie pudo llenar. Con su partida, fue Aurora, la hermana menor, quien tomó la estafeta de la búsqueda. Menos conocida, más discreta, pero con una determinación férrea. Creó una página web sencilla, casi rudimentaria, dedicada a personas desaparecidas en ferias y eventos masivos. No era una investigadora profesional, pero recopilaba testimonios, coincidencias, patrones. Su dolor se transformó en archivo digital, en memoria viva. Fue gracias a esa persistencia que descubrió algo inquietante. Entre 1987 y 1990 hubo al menos 3 desapariciones más de mujeres jóvenes en ferias ganaderas de la región centro-norte del país. Ninguna había sido resuelta, todas compartían un mismo patrón de negligencia. Nadie las investigó a fondo, nadie las conectó oficialmente. Aurora lo documentó todo con paciencia, convencida de que el caso de su hermana no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de silencio. Los años 2000 trajeron consigo nuevos sistemas de archivo, la digitalización de expedientes, protocolos forenses más modernos. Y fue en medio de ese proceso que Aurora logró recuperar una copia del inventario original de los objetos personales de Maca. Entre las descripciones, uno llamó especialmente su atención: un cinturón de cuero repujado,
hecho a mano por talabarteros locales, con el hierro familiar grabado en relieve. Según el inventario, desapareció junto con ella. Aurora repasó cada detalle. El cinturón era avellana, con una hebilla de latón grabada con iniciales, y un remache desgastado cerca del extremo derecho. Recordaba perfectamente cómo su hermana solía quejarse de ese remache suelto, que a veces se enganchaba en la ropa. Ese detalle, pequeño pero concreto, se quedó grabado en su memoria. Era la única pista física rastreable, aunque nadie en ese momento lo supiera, sería la llave que abriría la verdad casi 2 décadas después. Para la mayoría, el caso estaba muerto. Para Aurora, seguía vivo. Cada año publicaba la fotografía de Maca en la web, enviaba correos a periodistas, escribía cartas a autoridades que rara vez respondían. La feria seguía brillando cada abril, con música, cabalgatas y concursos, mientras la historia de Maca se desvanecía en la memoria popular. Pero Aurora no dejaba que se extinguiera del todo. En las reuniones familiares, su nombre seguía presente. La silla de Maca en la mesa era recordada con silencio, la cinta negra en la entrada del rancho se mantenía como un ritual. Y aunque el tiempo había arrastrado a muchos al olvido, la obstinación de Aurora mantenía encendida la llama de la verdad. Lo que nadie imaginaba era que, 17 años después, un hallazgo fortuito en una gasolinera de carretera reactivaría todo el caso. El pasado, oculto bajo capas de polvo y silencio, estaba a punto de resurgir con la fuerza de un grito contenido. Era la madrugada del 12 de septiembre de 2006 cuando Esteban Quiroga, un camionero de ruta larga, estacionó su tráiler en una gasolinera abandonada sobre la vieja carretera federal 57. El lugar, a medio camino entre Zacatecas y San Luis Potosí, llevaba años en desuso. Los vidrios estaban rotos, las bombas de combustible oxidadas, y el letrero apenas colgaba de un extremo, golpeado por el viento. Esteban no tenía intención de quedarse, solo necesitaba un sitio donde revisar una falla en los frenos. Mientras iluminaba con su linterna el costado del tráiler, escuchó un golpe hueco que provenía de una caseta de servicio en ruinas. La curiosidad lo llevó a apartar unos tablones y descubrir un viejo baúl metálico cubierto de polvo y telarañas. No parecía tener valor alguno, pero al abrirlo percibió un olor fuerte, mezcla de humedad y cuero enmohecido. Dentro había herramientas oxidadas, restos de ropa irreconocible, y en el fondo, un cinturón de cuero repujado con una hebilla de latón. A simple vista, era un objeto olvidado, pero lo que llamó su atención fue el grabado, un hierro ganadero con iniciales que él mismo reconoció. Había trabajado en los rodeos de Fresnillo en su juventud, y ese hierro le resultaba familiar. Movido por la duda, tomó el cinturón y lo llevó consigo. Al llegar a Monterrey, lo mostró a un amigo periodista local, quien lo relacionó de inmediato con un caso olvidado de finales de los 80, la desaparición de Macarena Roldán durante la feria ganadera de Fresnillo. La noticia del hallazgo, aunque pequeña, apareció en una columna local titulada Viejo objeto revive dudas sobre caso olvidado. El cinturón fue entregado a la Fiscalía Estatal. El cuero estaba endurecido, cubierto de manchas oscuras que en un inicio parecían simples marcas del tiempo. Sin embargo, los peritos forenses descubrieron que se trataba de restos hemáticos, es decir, rastros de sangre. Era un detalle que en 1989 jamás se habría podido detectar con certeza, pero que en 2006, gracias a la tecnología de ADN, se convirtió en una prueba invaluable. El análisis confirmó lo impensable. Las muestras coincidían con el perfil genético de Aurora, la hermana de Maca. El cinturón había pertenecido a la joven desaparecida, y ahora aparecía a más de 300 kilómetros de donde se le vio por última vez. La reactivación del caso cayó como un rayo en la comunidad. Quienes aún recordaban a Maca no podían creer que, después de tantos años, algo tangible volviera a la superficie. La prensa, ahora más ávida de casos de justicia rezagada, retomó la historia. Viejos recortes, fotografías en blanco y negro, testimonios olvidados comenzaron a circular nuevamente. Aurora recibió la llamada en un atardecer nublado. La voz de la fiscal le temblaba al informarle que un objeto de su hermana había sido hallado. Ella, incrédula, pidió verlo con sus propios ojos.
Cuando sostuvo aquel cinturón endurecido por el tiempo, no pudo contener las lágrimas. Cada repujado, cada línea, cada desgaste coincidía con lo que recordaba. El remache suelto, ese detalle mínimo, estaba ahí. No había duda, pertenecía a Maca. El hallazgo abrió más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado ese cinturón a una gasolinera abandonada en otra región? ¿Por qué fue guardado en un baúl junto con objetos sin valor? Y lo más inquietante, ¿estaba Maca alguna vez en ese lugar? La Fiscalía Estatal anunció públicamente la reapertura del expediente 1129/89. Peritos criminólogos viajaron al sitio donde se halló el baúl, pero poco quedaba por rescatar. El terreno había sido alterado por el paso del tiempo, saqueos y abandono. Aún así, las fotografías tomadas del lugar revelaban huellas de actividad clandestina, paredes ennegrecidas por fuego, restos de cadenas oxidadas y marcas en el suelo que parecían corresponder a objetos pesados movidos años atrás. Aurora se sumergió en la investigación con una fuerza renovada. Revisó cada recorte de prensa, entrevistó a expolicías y extrabajadores de la feria. Poco a poco fue reconstruyendo un mapa de conexiones. Varios testigos coincidían en un detalle escalofriante. La noche de la desaparición, un grupo de empleados de logística había sido visto trasladando cajas hacia un camión estacionado en una zona restringida de la feria. Nadie investigó esa pista en su momento, pero ahora cobraba sentido. Lo más perturbador surgió al revisar otros expedientes. Dos de las mujeres desaparecidas en ferias cercanas entre 1987 y 1990 tenían vínculos con choferes y personal de transporte de ganado. El patrón comenzaba a emerger. La feria no era solo un espacio de celebración, también era un punto de tránsito donde se perdían personas sin dejar rastro. El cinturón, simple y olvidado durante años, se convirtió en la pieza que hilaba todo. No era solo un objeto personal, era la confirmación de que Maca había sido víctima de algo planeado y oculto. Aurora entendió que su hermana no se había desvanecido en el aire, sino que había sido arrastrada a una red de secretos mucho más grande de lo que imaginaban. Las semanas siguientes, cada aparición del cinturón en la prensa generaba un eco de indignación. Familias de otras desaparecidas comenzaron a contactar a Aurora, convencidas de que sus hijas también habían caído en ese mismo patrón de impunidad. Lo que había empezado como una historia olvidada de Fresnillo, ahora se transformaba en un mosaico de casos conectados, un rompecabezas macabro que por fin comenzaba a armarse. Pero con la atención renovada vinieron también sombras nuevas. Aurora empezó a notar llamadas silenciosas en la madrugada, autos estacionados frente a su casa que desaparecían al encender la luz, y miradas insistentes en la calle. Era como si alguien no quisiera que siguiera escarbando en el pasado. Lo que Aurora no sabía aún era que el cinturón era apenas la primera grieta. Pronto surgirían testimonios que revelarían la dimensión real del horror. Aurora sabía que la aparición del cinturón no era un simple hallazgo aislado. Era una señal. Algo que había permanecido enterrado durante casi 2 décadas estaba saliendo a la luz, y con ello, las fuerzas que en su momento habían silenciado la verdad también despertaban. La Fiscalía, presionada por la cobertura mediática, comenzó a convocar a viejos empleados de la feria ganadera de 1989. Muchos se habían mudado, otros habían muerto, y unos pocos accedieron a dar testimonio. Lo sorprendente fue que, al correr la voz, hubo quienes se acercaron a Aurora en privado, sin pasar por instancias oficiales. Gente que decía saber cosas, pero que nunca se había atrevido a hablar. La primera fue una mujer llamada Elvira Méndez, exvendedora ambulante que en ese entonces recorría la feria vendiendo tamales. Tenía ahora más de 60 años, el cabello blanco y las manos temblorosas. Se citó con Aurora en un café discreto, a media tarde. Su relato comenzó con un susurro. Esa noche vi algo que nunca olvidé. A Macarena la vi correr, como escapando, detrás de las jaulas de los caballos. Y detrás de ella iban 2 hombres que trabajaban en logística. Uno llevaba una linterna y el otro cargaba algo en la mano, un lazo o una cuerda. Aurora se estremeció. Elvira agregó que, cuando intentó avisar a un guardia,
Este la mandó callar con un gesto brusco y le dijo que no se metiera en asuntos que no eran de su incumbencia. Esa frase había quedado grabada en su mente durante años. Días después, un segundo testimonio llegó de un hombre llamado Julián Arce, que en 1989 era chofer de transporte de ganado. Citó a Aurora en un taller mecánico, rodeado de ruidos metálicos. Habló sin mirarla a los ojos, como si aún temiera represalias. No sé si quiero recordar, pero esa noche cargamos algo en el camión. No era ganado. Era un bulto envuelto en una lona, pesado, demasiado rígido. Nos dijeron que lo lleváramos hasta San Luis Potosí, pero nunca preguntamos qué era. Aurora lo presionó. ¿Usted cree que era una persona? Julián se llevó la mano al rostro y no respondió. Solo dijo: nos pagaron el doble esa noche. Y después nos mandaron callar. Ese testimonio fue demoledor. Aunque no había pruebas físicas que lo sustentaran, la coincidencia con el hallazgo del cinturón en la carretera hacia San Luis era demasiado clara para ignorarse. Conforme pasaban las semanas, más piezas encajaban en el rompecabezas. Un antiguo vigilante, que ahora vivía en un barrio pobre de Zacatecas, confesó que el área donde desapareció Maca fue cerrada repentinamente durante varias horas esa madrugada. Los guardias recibieron órdenes de mantener alejados a curiosos con la excusa de un problema eléctrico. Sin embargo, lo que realmente escuchó fueron gritos apagados y luego el rugido de un camión encendiéndose en plena madrugada. Aurora anotaba todo con meticulosidad en una libreta de cuero. Cada nombre, menos 3 desapariciones, testigos aseguraron haber visto a los mismos 2 hombres descritos por Elvira Méndez, empleados de logística, fornidos, de rostro inescrutable, siempre moviéndose en las sombras. Nadie sabía sus nombres reales, y tras los años se habían desvanecido sin dejar rastro. La hipótesis que Aurora empezó a construir era escalofriante. Las ferias no solo habían sido escenarios de desapariciones aisladas, sino puntos de captura organizados, disfrazados bajo la normalidad de los eventos masivos. El ganado, los camiones, la multitud y el ruido servían como cobertura perfecta para ocultar movimientos ilegales de personas. La fiscalía, aunque con reservas, no pudo ignorar la acumulación de testimonios. Se abrió una carpeta paralela para investigar posibles vínculos entre ferias estatales y desapariciones. Sin embargo, cada avance se topaba con archivos extraviados, documentos incompletos y registros desaparecidos misteriosamente. Aurora comenzó a sospechar que no solo se trataba de un grupo aislado de empleados, sino de algo más profundo, quizás una red con protección institucional. ¿Cómo, si no, se explicaba que durante tantos años nadie hubiera cruzado los datos de los casos? El miedo se volvió más tangible cuando un periodista que había estado colaborando con Aurora, Alejandro Ramos, sufrió un accidente automovilístico en circunstancias extrañas. Su coche se volcó en una carretera recta y despejada, sin huellas de frenado. Horas antes había prometido a Aurora enviarle copias de archivos que había conseguido en un archivo judicial olvidado. Esos documentos nunca aparecieron. Aurora comprendió entonces que estaba entrando en un terreno peligroso. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Las piezas del rompecabezas estaban frente a ella, y lo único que faltaba era alguien que confirmara, sin rodeos, lo que todos sospechaban, que Maca y otras jóvenes habían sido secuestradas con un propósito específico, mucho más oscuro de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Esa confirmación llegaría poco después, de la voz de alguien inesperado, un antiguo capataz de corrales, enfermo y en sus últimos días, que decidió romper el silencio antes de morir. Aurora sabía que la aparición del cinturón no era un simple hallazgo aislado. Era una señal. Algo que había permanecido enterrado durante casi 2 décadas estaba saliendo a la luz, y con ello, las fuerzas que en su momento habían silenciado la verdad también despertaban. La fiscalía, presionada por la cobertura mediática, comenzó a convocar a viejos empleados de la feria ganadera de 1989. Muchos se habían mudado, otros habían muerto, y unos pocos accedieron a dar testimonio. Lo sorprendente fue que, al correr la voz, hubo quienes se acercaron a Aurora en privado, sin pasar por instancias oficiales. Gente que decía saber cosas, pero que nunca se había atrevido a hablar. La primera fue una mujer llamada Elvira Méndez, exvendedora ambulante que en ese entonces recorría la feria vendiendo tamales. Tenía ahora más de 60 años,
el cabello blanco y las manos temblorosas. Se citó con Aurora en un café discreto, a media tarde. Su relato comenzó con un susurro. Esa noche vi algo que nunca olvidé. A Macarena la vi correr, como escapando, detrás de las jaulas de los caballos. Y detrás de ella iban dos hombres que trabajaban en logística. Uno llevaba una linterna y el otro cargaba algo en la mano, un lazo o una cuerda. Aurora se estremeció. Elvira agregó que, cuando intentó avisar a un guardia, este la mandó callar con un gesto brusco y le dijo que no se metiera en asuntos que no eran de su incumbencia. Esa frase había quedado grabada en su mente durante años. Días después, un segundo testimonio llegó de un hombre llamado Julián Arce, que en 1989 era chofer de transporte de ganado. Citó a Aurora en un taller mecánico, rodeado de ruidos metálicos. Habló sin mirarla a los ojos, como si aún temiera represalias. No sé si quiero recordar, pero esa noche cargamos algo en el camión. No era ganado. Era un bulto envuelto en una lona, pesado, demasiado rígido. Nos dijeron que lo lleváramos hasta San Luis Potosí, pero nunca preguntamos qué era. Aurora lo presionó. ¿Usted cree que era una persona? Julián se llevó la mano al rostro y no respondió. Solo dijo: nos pagaron el doble esa noche. Y después nos mandaron callar. Ese testimonio fue demoledor. Aunque no había pruebas físicas que lo sustentaran, la coincidencia con el hallazgo del cinturón en la carretera hacia San Luis era demasiado clara para ignorarse. Conforme pasaban las semanas, más piezas encajaban en el rompecabezas. Un antiguo vigilante, que ahora vivía en un barrio pobre de Zacatecas, confesó que el área donde desapareció Maca fue cerrada repentinamente durante varias horas esa madrugada. Los guardias recibieron órdenes de mantener alejados a curiosos con la excusa de un problema eléctrico. Sin embargo, lo que realmente escuchó fueron gritos apagados y luego el rugido de un camión encendiéndose en plena madrugada. Aurora anotaba todo con meticulosidad en una libreta de cuero. Cada nombre, cada hora, cada detalle. Pero junto con los datos llegaban las sombras. En más de una ocasión, notó que alguien la seguía. Un sedán gris la perseguía a baja velocidad por las calles de Monterrey, y cuando intentaba confrontarlo, desaparecía entre avenidas. La presión psicológica aumentó cuando una noche, al regresar a su departamento, encontró su puerta entreabierta. Al entrar, nada estaba robado, pero su libreta de apuntes estaba sobre la mesa abierta en la última página escrita. Era una advertencia clara, alguien sabía lo que estaba investigando. A pesar del miedo, Aurora se negó a detenerse. Acudió a la prensa local, esta vez no para pedir ayuda, sino para hacer público lo que iba descubriendo. Si me pasa algo, al menos ya no podrán callar la historia, declaró a un reportero. El artículo salió bajo el título Nuevos testimonios reviven caso de joven desaparecida en la feria del 89. La publicación generó reacciones inmediatas. Familias de otras desaparecidas en ferias de Aguascalientes, Durango y Querétaro se comunicaron con ella. Todas tenían relatos similares, jóvenes vistas por última vez en áreas restringidas, camiones nocturnos y el silencio absoluto de los organizadores. Parecía un patrón extendido por todo el norte del país. Un detalle perturbador emergió de entre esos relatos. En al menos 3 desapariciones, testigos aseguraron haber visto a los mismos 2 hombres descritos por Elvira Méndez, empleados de logística, fornidos, de rostro inescrutable, siempre moviéndose en las sombras. Nadie sabía sus nombres reales, y tras los años se habían desvanecido sin dejar rastro. La hipótesis que Aurora empezó a construir era escalofriante. Las ferias no solo habían sido escenarios de desapariciones aisladas, sino puntos de captura organizados, disfrazados bajo la normalidad de los eventos masivos. El ganado, los camiones, la multitud y el ruido servían como cobertura perfecta para ocultar movimientos ilegales de personas. La fiscalía, aunque con reservas, no pudo ignorar la acumulación de testimonios. Se abrió una carpeta paralela para investigar posibles vínculos entre ferias estatales y desapariciones. Sin embargo, cada avance se topaba con archivos extraviados, documentos incompletos y registros desaparecidos misteriosamente. Aurora comenzó a sospechar que no solo se trataba de un grupo aislado de empleados, sino de algo más profundo, quizás una red con protección institucional. ¿Cómo, si no,
Se explicaba que durante tantos años nadie hubiera cruzado los datos de los casos. El miedo se volvió más tangible cuando un periodista que había estado colaborando con Aurora, Alejandro Ramos, sufrió un accidente automovilístico en circunstancias extrañas. Su coche se volcó en una carretera recta y despejada, sin huellas de frenado. Horas antes había prometido a Aurora enviarle copias de archivos que había conseguido en un archivo judicial olvidado. Esos documentos nunca aparecieron. Aurora comprendió entonces que estaba entrando en un terreno peligroso. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Las piezas del rompecabezas estaban frente a ella, y lo único que faltaba era alguien que confirmara, sin rodeos, lo que todos sospechaban, que Maca y otras jóvenes habían sido secuestradas con un propósito específico, mucho más oscuro de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Esa confirmación llegaría poco después, de la voz de alguien inesperado, un antiguo capataz de corrales, enfermo y en sus últimos días, que decidió romper el silencio antes de morir. Han pasado décadas desde aquella noche de 1989, cuando Macarena Díaz salió de su casa con la ilusión de divertirse en la feria de su pueblo, sin sospechar que jamás volvería. Hoy, al revisar cada testimonio, cada documento y cada silencio, la historia se arma como un rompecabezas incompleto, piezas que encajan solo a medias, huecos imposibles de llenar y una certeza que atraviesa el tiempo. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente, ni una travesura, ni un simple caso de desaparición aislada. Fue parte de algo mucho más grande, un engranaje oscuro que se alimentaba de la vulnerabilidad, de la inocencia, sobre todo, de la indiferencia social. Porque mientras Macarena era arrebatada de los suyos, el resto del pueblo seguía bailando al ritmo de la música, comiendo algodones de azúcar y subiendo a los juegos mecánicos. Nadie notó su ausencia, o peor aún, nadie quiso notarla. El recorrido de Aurora Díaz en busca de respuestas es un reflejo de lo que muchos familiares de desaparecidos viven en carne propia. Puertas cerradas, expedientes extraviados, funcionarios que miran hacia otro lado y una sociedad que, al cabo de unos días, prefiere olvidar para no cargar con el peso del horror. Y es ahí donde radica la verdadera tragedia. No solo en la desaparición misma, sino en el silencio cómplice que la rodea. Porque el olvido es la segunda desaparición, la que borra no solo a la persona, sino también la posibilidad de justicia. Al repasar el caso de Macarena, emergen patrones escalofriantes, ferias ambulantes, camiones que se movían de madrugada, capataces que solo obedecían órdenes y testigos que, misteriosamente, morían poco después de hablar. Todo apunta a una red cuidadosamente construida, lo bastante poderosa para mantenerse oculta por más de 3 décadas. Quizá lo más inquietante es que no hablamos de un fantasma del pasado. Aurora encontró huellas recientes, relatos de ferias actuales donde se siguen observando movimientos extraños, camionetas cargadas en horarios prohibidos y miradas nerviosas que evitan las preguntas. Eso significa que el engranaje pudo haberse adaptado con el tiempo, cambiando de rostros, de técnicas, pero no de esencia. Lo que le pasó a Macarena no fue casualidad. Fue la consecuencia de un sistema corrupto que convirtió a las ferias en escenarios de algo mucho más siniestro que la diversión. Un recordatorio de que los lugares más coloridos también pueden ocultar las sombras más densas. Hoy, mientras revisamos este caso, cabe preguntarse, ¿cuántas Macarenas más habrá detrás de los expedientes olvidados? ¿Cuántas familias siguen esperando una verdad que nunca llega? ¿Y cuántos de nosotros preferimos voltear la mirada para no sentir la incomodidad de aceptar que esas cosas ocurren más cerca de lo que pensamos? Porque si algo nos enseña esta historia, es que la indiferencia social es el alimento perfecto para que el mal se perpetúe. Mientras haya silencio, mientras haya miedo, mientras aceptemos el mejor no te metas, estas redes seguirán operando. Macarena no está en los archivos oficiales, ni en las listas de víctimas reconocidas. Pero su ausencia es real, y su eco se siente cada vez que otra joven desaparece en circunstancias similares. Su nombre es un símbolo de todos aquellos que nunca regresaron y de las familias que aún esperan respuestas. Aurora, pese a los obstáculos, sigue recopilando información. Tal vez nunca logre exponer todo lo que descubrió, pero su resistencia representa la voz de quienes se niegan a olvidar. Su insistencia nos recuerda que detrás de cada caso no hay un simple número, sino una vida, un rostro, un sueño truncado. Quizá el misterio de Macarena jamás se resuelva por completo.
Quizá nunca se encuentre una tumba ni se identifique a los responsables. Pero mientras contemos su historia, aunque sea fragmentada y dolorosa, estaremos impidiendo que caiga en el olvido absoluto. Y al final, tal vez ese sea el acto más poderoso que se puede hacer frente a la oscuridad, recordar. Porque recordar es resistir, y resistir es la única forma de mantener viva la esperanza de justicia. La feria donde desapareció Macarena ya no existe. Sus luces se apagaron hace tiempo y los terrenos fueron convertidos en un estacionamiento. Pero hay quienes aseguran que, en noches silenciosas, cuando el viento sopla entre los árboles, aún se escucha un eco lejano de música y risas. Un eco que no trae alegría, sino un recordatorio de lo que ahí ocurrió. Macarena Díaz se convirtió en un nombre que incomoda, en un recuerdo que persiste, en una herida abierta. Y mientras la verdad siga oculta, esa herida seguirá sangrando, invisiblemente, en la memoria colectiva de todos los que se atreven a mirar más allá del brillo engañoso de las ferias.